Lila, nos decías que la pregunta central, la pregunta que tenemos que tener en el centro, los que nos dedicamos a la educación, es que la escuela ha dejado de ser relevante para sus alumnos fundamentalmente. Ya no les habla, ya no los motiva, no les resulta atractiva. Hay muchas otras cosas que compiten con la escuela y la forma en la que está organizada la escuela no les dice nada. Por eso probablemente se ausentan, sea físicamente o mentalmente o emocionalmente. Y que en ese sentido el reto es cómo la volvemos relevante. Y para empezar, tú decidiste hablar con tus alumnos. No imaginarte tú la respuesta tú sola o con tus maestros, sino ir y preguntarles a los chicos, a las chicas, ¿qué sienten frente al futuro? Y nos compartiste sus respuestas, que de diferentes maneras te dijeron que sienten miedo frente al futuro. Sienten que el futuro es algo que les pasa, no es algo que ellos construyan, de lo que ellos sean dueños. Y si acaso queremos hacer la escuela relevante, tenemos que mirar de frente esa situación y decir, bueno, ¿cómo yo me hago cargo de que estos niños se sienten, estos jóvenes se sienten, pues desprovistos de los elementos para ser dueños de su futuro? Es muy importante preguntarte, ¿cómo le has entrado a ese tema? ¿Dónde vas? Porque con todo lo importante que es diagnosticar un problema, yo creo que nos has ayudado a poner el dedo en la llaga, es fundamental también compartir con los directores de este curso, con todos los que puedan escucharlo, que hay maneras de hacerlo. Bueno, voy a tratar de resumir un poco la experiencia, Blanca, de cómo nosotros en el colegio hemos hecho frente a esto que fue para nosotros una revelación profundamente conmovedora, ¿no? Descubrir a estos jóvenes que no se sienten dueños del futuro. Nosotros en el colegio, una vez que comprendimos que teníamos que volver a la escuela un espacio relevante y convocante emocional e intelectualmente para los alumnos, empezamos a analizar la problemática de intervención para generar esta relevancia, primero compartiendo la pregunta. O sea, lo primero que hicimos es sacarla del ámbito de la dirección y llevar la pregunta y la respuesta de los alumnos a toda la comunidad escolar para que la preocupación por la transformación educativa se apropie en todos los actores de la comunidad escolar se apropien de este problema. Eso lo hicimos a través de algo que llamamos las mesas de diseño participativo. Es decir, juntamos actores de la comunidad escolar muy diferentes, incluso hasta docentes que entre sí nunca habían hablado, con algunos padres, con mismos alumnos, a plantear la pregunta de, bueno, ¿qué escuela queremos? ¿Cómo debería ser la escuela para que resulte interesante, convocante para los alumnos y para los maestros? Esto es una primera parte, es que la pregunta, que todos somos dueños de la pregunta y todos somos dueños de la respuesta. Entonces esa es como la primera parte. Esto es clave. Entonces no es que tú escuchaste a los alumnos, no, te fuiste a encerrar a tu oficina y saliste con el plan, proyecto estratégico, la estrategia. Exacto. No, sino que lo bajaste, digamos. Es necesario que todos nos adueñemos precisamente de la pregunta y que todos nos adueñemos, es lo que podríamos denominar liderazgo distribuido. Eso significa que todos somos agentes de cambio, todos. Cada uno en su nivel y desde su lugar. Entonces distribuimos la responsabilidad del liderazgo del cambio, haciendo que la gente se apropie de la pregunta. Luego fuimos y nos sentamos y dijimos, ok, ¿qué hacemos? ¿Y qué hicimos en nuestro caso? Lo que nosotros hicimos es decir, lo que hay que cambiar es la forma en la que estos alumnos viven la escuela. Una de las maneras en las que la viven, para dar un ejemplo muy chiquito, es que a lo largo de todos los años que transitan por la preparatoria o la secundaria, eligen muy pocas cosas. Nosotros queremos formar sujetos críticos, etcétera, pero les damos muy pocas oportunidades de elegir algo en la escuela. Tienen estas asignaturas, se evalúa de esta manera, tienen que aprender este contenido, se tienen que relacionar durante un semestre con estos alumnos y con estos profesores. Realmente, salvo un par de materias optativas, son pocas las ocasiones en las que tienen que tomar decisiones respecto de su trayecto formativo. Esto para mí no es menor,
porque es bastante contradictorio con las aspiraciones de formar sujetos críticos y capaces de tomar decisiones por sí mismos. Entonces, lo que nosotros hicimos en la escuela es decir, ok, tenemos este problema, queremos alumnos más autónomos, más capaces de resolver problemas, de identificarlos, de adueñarse de la posibilidad de transformar el futuro, etc. Y la escuela lo que les brinda es una experiencia organizada por las siguientes dimensiones. Un currículum fijo, que es lo que tienen que aprender, un tiempo determinado, estas son las horas de clase, se organiza el día, este es el año, el semestre, lo que fuera, una forma de evaluar, una organización del espacio, aquí se aprende esto, aquí se aprende aquello, etc. Y una serie de vínculos, me vinculo siempre con estos alumnos para esta asignatura y con este profesor. 5 dimensiones de la experiencia escolar: el tiempo, el espacio, el currículum, la evaluación y los vínculos. Y si me permites, esto se conecta, si entiendo bien, directamente con el asunto que salió en las discusiones con los alumnos en relación a su temor, a su miedo al futuro. Y más allá, digamos, de que esto de darles más opciones y más posibilidad de construir proyectos, por ejemplo, sirva para pensamiento crítico, que es algo que hoy que es importante, pero que además está muy de moda, ¿sí? Pero le habla directamente, si entiendo bien, al tema del miedo, porque parte del miedo probablemente que sienten los alumnos es que no está muy clara cuál es la estructura que viene después. No, para nada. Y entonces una escuela que está perfectamente estructurada, ¿no?, donde hay muy poquitos espacios para tener libertad, para tener opciones, tampoco te equipa muy bien para un futuro que se ve bastante desestructurado. Para la incertidumbre, exacto. Y para otro tipo de colaboración. O sea, yo siempre digo esto, los alumnos que hoy entran a la escuela primaria se van a incorporar al mercado laboral en 22 años. 22 años. Nadie puede saber qué va a ser, qué profesiones se van a crear en 22 años, y ni siquiera las profesiones que tenemos, qué características van a tener. Entonces, si queremos mirar eso a futuro y empoderar a este alumno para que se sienta capaz de ejercer e introducirse al mercado laboral en 22 años, que no sabemos cuál va a ser la realidad, en muchos aspectos, ¿no? Necesitamos escuelas que los equipen para eso. Y te mencionaba las 5 dimensiones, porque la escuela que nosotros conocemos, la escuela heredera de, o anterior a la revolución industrial, pero que continúa desde ese modelo, ha organizado esas 5 dimensiones como hoy las conocemos, con horarios estándares para todo el mundo, con una currícula igual, con una forma de evaluar que más que nada certifica determinados aprendizajes, con una serie de vínculos jerárquicos organizados de determinada manera. Y lo que nosotros, como respuesta a la pregunta, ¿cómo hacemos para formar otra experiencia escolar que equipe a estos alumnos con herramientas para adueñarse de ese futuro? Es decir, que tenemos que hackear esas 5 dimensiones. La escuela se puede vivir distinto si el tiempo se organiza diferente, si los espacios para aprender transmiten otros valores pedagógicos, si el currículum se flexibiliza para pensar proyectos más relevantes, si evaluamos escuchando la voz del alumno y no solo devolviendo errores, por ejemplo. O sea, y si los vínculos, fundamentalmente los vínculos, se empiezan a transformar de una estructura jerárquica hacia un modelo más horizontal. Entonces, lo que quisiera decir con claridad a mis colegas que están en los mismos desafíos y en los mismos dilemas que yo, es que si queremos empezar a experimentar con cambios en la experiencia escolar, podemos elegir alguna de estas 5 dimensiones. Las repito, el tiempo, el currículum, el espacio, la evaluación y los vínculos. Y empezar a lo que nosotros llamamos hackear, que en alguna medida significa transformar algo de esa dimensión. Y sugerir a los maestros, ayudarlos a visibilizar formas en las que los agrupamientos de alumnos pueden ser distintos. ¿Qué tal que un día en la semana agrupamos a los estudiantes por intereses y no por materias? Y entonces armamos grupos etarios heterogéneos, no todos de la misma edad. Entiendo que nos rigen sistemas a los que les respondemos, pero también entiendo que hoy estamos siendo convocados e interpelados a experimentar. Entonces creo que no deberíamos desaprovechar la oportunidad que tenemos como agentes de cambio de arriesgar algunas pruebas a escalas manejables, ¿no? a niveles que podamos acompañar realmente. Entonces creo que mi invitación y la respuesta que daría desde mi experiencia es que es posible hackear las 5 dimensiones. Tal vez no todas juntas, pero de a poquito. Por ejemplo, ¿cómo transformas? Danos algún ejemplo concreto. Me gustó mucho el ejemplo que nos dabas sobre organizar los grupos algún día a la semana, algún espacio de la semana, de acuerdo a interés y no a edad y a materia.
Otro ejemplo nos podrías dar, pero ahora en el ámbito de las relaciones, de los vínculos. Bueno, el ejemplo concreto de los intereses es claramente un hackeo vincular, porque por ejemplo en nuestra experiencia en la escuela hemos visto alumnos más grandes compartiendo con alumnos más pequeños, realmente una diferencia de edad importante, proyectos. Y se enseñan enseñanza entre pares, ¿no? Bueno, tratan de resolver un problema un alumno de primero con uno de tercero. O bueno, incluso en nuestra escuela, porque tenemos 2 niveles, también tenemos la secundaria, un alumno de primero de secundaria con uno de preparatoria. Entonces, eso es hackeo vincular en la medida en que no pasa habitualmente en la resolución de un problema. Pero también hay hackeo cuando permitimos que los maestros trabajen de forma colaborativa en asignaturas con los alumnos. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es más complejo, pero que puede ser interesante. El vínculo, por ejemplo, se juega mucho, por ejemplo, en la evaluación. La evaluación es una de las instancias más difíciles de hackear. Por las condiciones del sistema, por supuesto, porque las escuelas tenemos que acreditar y tenemos que certificar y respondemos a demandas del sistema, pero a la vez porque se juegan, como todos sabemos, y seguro mis colegas pueden dar millones de ejemplos, relaciones de poder. Un hackeo vincular y de la evaluación muy interesante es promover procesos profundos y rigurosos de autoevaluación de los alumnos, en donde el alumno percibe que el docente no usa la evaluación como mecanismo de poder, sino que invita en la construcción de criterios de evaluación al alumno. Ahí juntas 2 hackeos muy importantes, que es en la propia evaluación y en un vínculo muy complejo, en donde se juega mucho el tema de la autoridad y el poder, que es en la calificación. Entonces creo que ahí sería, por ejemplo, algo muy interesante para examinar qué prácticas evaluativas hay en mi escuela, en qué medida están contaminando de alguna forma los vínculos. Si entrando por los vínculos puedo transformar estas relaciones de evaluación o al revés. Si proponiendo estrategias de evaluación distinta genero empatía entre alumnos y docentes. Entonces creo que bueno, ni hablar de todo lo que se podría discutir de los vínculos con los padres de familia, ¿no? Que ahí hay todo otro campo de hackeo vincular importante, pero que supongo que tendremos que tener otra conversación para eso. Resumiendo, para hacer la escuela relevante, lo que tú encontraste es que hay primero que preguntar qué mueve, qué preocupa a los alumnos. Tú encontraste miedo al futuro. Frente a eso, primero, compartir la pregunta con el resto de la comunidad, no simplemente quedarte tú con la respuesta. Digamos, y esa respuesta, hacerla, y esa pregunta, esa respuesta, volverla algo que convoca a todos los miembros de la comunidad y entre todos los procesan y empiezan a imaginar soluciones. Después recomiendas, a partir de tu experiencia o nos compartes, como tú estos 5 elementos fundamentales, el tiempo, el espacio, la currícula, la evaluación y los vínculos, puedes utilizar cada uno de estos espacios para hacer un espacio de transformación y moverte, por ejemplo, en el caso de los vínculos, a relaciones más horizontales o a cambiar simplemente los roles. De pronto el alumno ya no solamente es el que escucha al maestro, sino él también le puede enseñar cosas a un niño menor, por ejemplo, a un joven menor. O en el caso de la evaluación que mencionas, sí se puede, es posible. Totalmente. Y nos das algunos de los elementos que podríamos tomar en cuenta para hacerlo. Muchas gracias.